parar de adorar. Queremos seguir ahí, ¿verdad? Cuando Dios nos ministra, nos levanta, nos fortalece, cambia nuestra vida, nuestro corazón. Muchas veces uno se desenfoca y empiezan las pruebas, las luchas, pero Dios está ahí, Dios es fiel, amén. ¿Todos trajeron sus Biblias? Abran sus Biblias, por favor, me acompañan en el libro de Job, capítulo 1. Lo tienen ahí abierto un momentico. Hace unos días estuvimos hablando sobre la identidad del guerrero. No sé si se acuerdan, estamos hablando sobre aquellos guerreros que Dios quiere levantar, pero que no tienen identidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero que vayan escuchando otra vez las predicaciones. Si aún no están subidas en la página de YouTube, pues pueden ver en el Facebook, nuestro canal de Facebook. Ahí están todas las predicaciones. Y es importante uno volver a escuchar la palabra, porque muchas veces uno se despista y se le pasan algunos detalles, cositas, y es bueno recordarlo, refrescar nuestra mente. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos ven predicaciones, escuchan predicaciones a través del internet de otros pastores, pero realmente ¿qué es lo que Dios nos está hablando como pueblo, como iglesia? Ahí es donde nos tenemos que enfocar. ¿Por qué? Porque si escuchas de muchos lados, pero no refrescas lo que Dios nos está hablando como iglesia, te desenfocas, ¿sí? Entonces es importante saber qué es lo que Dios nos está hablando. Entonces Dios está levantando guerreros y guerreras de su ejército, hombres y mujeres fuertes y valientes que toman sus armas, que toman la identidad que Dios nos ha dado y que empiezan a pelear contra las fuerzas de las tinieblas, pero también que nos mantenemos firmes. Un guerrero con identidad se mantiene firme a pesar de las luchas. Y hoy, para seguir ese seguimiento que Dios nos está dando, el Señor me hablaba de que muchas veces uno pasa por situaciones difíciles. Todos pasamos por pruebas, pasamos por luchas. Algunas veces las batallas son como más fuertes, otras veces uno está como más relajadito. Y cuando uno está muy relajado, que no tiene luchas, ni pruebas, ni situaciones difíciles, ahí te tienes que poner alerta. Eso es como cuando el niño está calladito y no sabes dónde está, y tú le dices: hijo, ¿qué estás haciendo? Dice: nada. Y resulta que está haciendo un desastre allí, ¿no? Sí, nos ha pasado, ¿verdad? Pues cuando uno no está pasando por luchas, pruebas o situaciones duras, tienes que ponerte alerta. A ver, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Dónde estoy cayendo? Porque al diablo le gusta que uno esté distraído para que uno caiga, ¿sí? El enemigo viene para robar, matar y destruir. ¿Qué quiere robar, matar y destruir? Nuestra vida, nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra familia, quiere destruir a nuestros hijos, quiere dañar el hogar, el matrimonio. Así que nosotros tenemos que estar alertas como atalayas. Un guerrero es una atalaya, uno que se levanta y toma posesión de las armas que Dios nos ha dado y que pelea por su vida, por su casa, por su ministerio, por su familia. Amén. Así que hoy vamos a hablar sobre las luchas. Muchas veces estamos en un tiempo donde Dios está sacando a la luz todo lo oculto, todo lo escondido, y muchas veces cuando pasamos por pruebas nos ponemos a hacer guerra espiritual, y resulta que si uno está haciendo guerra espiritual, pero realmente tenemos que estar haciendo la paz con Dios, no es momento de hacer guerra, es momento de estar en paz, es momento de reconocer, es momento de pedir perdón, es momento de buscar al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando tú no sabes si lo que estás pasando, si es una prueba, si es un ataque o si es un castigo, porque muchas veces nos vienen, el castigo que hoy voy a hablar son las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Que tú le puedes llamar castigo, desobediencia o disciplina, ¿sí? Consecuencia o disciplina. Muchas veces todas esas consecuencias que vivimos son fruto de nuestro pecado.
Y entonces necesitamos saber cuál es la diferencia entre pruebas, ataques o disciplina. Y muchas veces estamos confundidos porque no sabemos qué está pasando y no sabemos discernir qué es lo que está pasando. Entonces no nos enfocamos, ¿sí? Vamos al libro de Job, capítulo 1. Me encanta el libro de Job. Es un libro que nos fortalece mucho cuando estamos pasando momentos difíciles, porque si nos comparamos con Job, este hombre sí que lo perdió todo, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Ojo, ¿quién era Job? El hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. ¿Quién los llamaba? El padre, ¿verdad? Job, que era su padre, los llamaba y los santificaba. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado tú de tu protección a él y a toda su casa y todo lo que tiene? El trabajo en sus manos de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Mira cómo maquina el enemigo, ¿verdad? Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaban hablando cuando vino otro que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra todos los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espadas. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra, adoró. Tremendo Job. Lo había perdido todo. Todo en el mismo momento, en el mismo día. No salía uno y ya llegaba el otro a dar una mala noticia. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Me impacta mucho porque lo perdió todo. Después de tenerlo todo, es el hombre más importante, rico, todo lo que tocaba prosperaba porque Dios estaba con él. Pero Satanás se presentó delante del Señor y le dijo: quítale todo y verás que Él te maldice.
Entonces, Dios le dio permiso al enemigo para atacar la vida de Job. Y hay de nosotros si no estamos firmes en el Señor, porque el enemigo se presenta delante de Dios con actas de decretos en contra nuestra. Y Dios tiene que hacer así, ¿verdad? Muchas veces pasamos por pruebas, y cuando pasamos por una prueba o procesos son los que Dios permite para enseñarnos, para alinearnos a su diseño, para Dios capacitarnos, y es un trato de Dios con nosotros, ¿sí? Es un trato donde Dios usa la prueba para formar nuestro carácter y para sacar al guerrero, a la guerrera que hay en ti. Muchas pruebas que pasamos es Dios formando nuestra vida. Es Dios quitándonos el orgullo, es Dios quitándonos el mal carácter, los malos pensamientos, es Dios quitándonos la carnalidad, es Dios quitándonos de las cosas del mundo. Y la prueba es un trato de Dios para enseñarnos, para Dios perfeccionarnos y prepararnos para el llamado al cual estamos predestinados, para Él podernos llevar a una nueva dimensión donde Él nos quiere llevar. Dios no quiere que estemos estáticos. Dios quiere que tú crezcas, que tú avances, que tengas madurez espiritual y que te encamines hacia esa nueva dimensión donde el Señor nos quiere llevar. Amén. Entonces, una prueba, cuando pasamos por pruebas, las pruebas son buenas. Aunque parecen tan amargas y tan feas, las pruebas son buenas, porque si es una prueba con Dios, eso producirá fruto en ti si sabes pasar la prueba. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos pasar la prueba y lo que hacemos es dar vueltas y vueltas en el mismo desierto durante muchos años. Y de pronto Dios te quiere quitar el mal carácter, de pronto Dios te quiere quitar algún pecado de tu vida, pero uno, como no se alinea con Dios, sigue dando vueltas y vueltas en el mismo desierto durante muchos años. Así que las pruebas son buenas. Dile al que está a tu lado, la prueba es buena. Las pruebas producen frutos de madurez espiritual, producen frutos de crecimiento. Cuando tú estás pasando por una prueba, dile: Señor, gracias por esta prueba, porque saldré de ella victoriosa y más fuerte. Amén. Entonces, la prueba produce un acercamiento más al Señor y aprendemos a depender del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos que no tienen ese compañerismo con el Espíritu Santo, por eso es que se desenfocan, por eso es que el diablo les habla tanta mentira a los oídos. Así que la prueba, aprendemos a depender del Espíritu Santo y aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor llevó a Moisés al desierto? Él lo llevó al desierto para que oiga su voz, para que aprendiese a discernir entre su propia voz, la voz del diablo y la voz de Dios. Y ahí muchas veces uno pasa por desiertos espirituales, pero es porque tú no escuchas la voz de Dios, porque nuestro oído tiene que estar afinado a escuchar la voz de Dios. Que Dios te trae revelación en sueños, en visiones, Él te quiere hablar a ti y quiere hablar a tu corazón. Entonces, muchas veces estamos escuchando la voz de Dios, pero no obedecemos, ¿sí? En la prueba podremos discernir entre la voz del diablo, la voz de nosotros y la voz de Dios, porque la prueba es un proceso de aprendizaje con el Señor. Es un alineamiento. ¿Se acuerdan que yo muchas veces les oro: Señor, alinéanos, que nuestro cuerpo, alma y espíritu esté correctamente alineado a su diseño? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir por el camino torcido, por el camino de la maldad, por el camino de la iniquidad, pero es que con Dios tiene que haber un alineamiento a su espíritu, a su presencia. ¿Amén? Entonces, en la prueba es un proceso de aprendizaje con el Señor, donde Él mismo empieza a pulirnos, empieza a pulir nuestro carácter, nuestro egoísmo. Él nos habla, Él nos quita nuestro orgullo, Él nos quita la forma de hablar, la mala manera de pensar, la pereza, que es un enemigo. Él nos empieza a pulir, y Él quiere quitarnos todo lo que estorba, todo lo que no le agrada a Dios en nuestra vida.
En medio de la prueba, Dios no nos va a soltar. Así que si estás pasando una prueba, yo te digo, Dios no te va a soltar. Amén. Él nos está enseñando porque Él nos ama y quiere producir en nosotros frutos de crecimiento, frutos de madurez espiritual, frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento siempre son frutos dulces, porque un fruto de arrepentimiento traerá cosas buenas, ¿sí? Luego hay frutos amargos. Si uno no se arrepiente, pues va a producir frutos amargos. Recuerdo que en el mes de noviembre estábamos en ayuno y le pedí al Señor que nos revelara la palabra profética para la iglesia de este año 2023. He hecho un desastre acá. Y recuerdo que el Señor me empezó a revelar que estábamos así como en medio de un gran viñedo. Yo veía un montón de uvas, de racimos de uvas. Gracias, Carlitos. Veía un montón de uvas, de racimos de uvas. Eran gigantes y eran maduras, pero también habían verdes. Eran frutos verdes, frutos maduros. Gracias, perdón que se me ha chocado la mano. Ya está, gracias. Entonces, el Señor me empezaba a mostrar eso, ¿no? Que estaban un montón de racimos de uvas y las uvas eran grandes como las de la tierra de Canaán. Eran frutos grandes. Pero claro, para que haya fruto de madurez en nuestra vida, tenemos que darnos cuenta de lo que Dios quiere quitar de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestros ojos y empezar a sembrar bien. Y el Espíritu Santo me comenzó a revelar esos racimos gigantes. Eso significa frutos dulces. Eso significa frutos de madurez espiritual. Obviamente la madurez espiritual no va a venir de un día para otro, sino que tenemos que pasar procesos. Y los procesos no son buenos. Los procesos son buenos, pero no son fáciles, no son agradables, ¿verdad? Entonces, Dios no te va a dejar en medio de la prueba. Dios está contigo. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo. Las pruebas son estrategias de Dios para darnos algo nuevo. Las pruebas traen algo mejor, traen algo mayor, nos llevan a otra dimensión espiritual, nos lleva a vivir en otros niveles de fe. Las pruebas nos ayudan a mantenernos más centrados, más tranquilos, más calmados, pero más dependientes del Espíritu Santo. Y las pruebas son estrategias que Dios utiliza para trabajar con cada uno individualmente. Cada uno tiene que pasar su proceso, su prueba. Si por ejemplo en un matrimonio o en una familia el hijo está pasando una prueba, los demás orar por ese hijo. Si en el matrimonio están teniendo luchas, Dios está probando a cada uno. No le eche la culpa al otro, es cada uno de nosotros. Las pruebas son individualmente y las pruebas son estrategias de Dios. Dios las usa para sanarnos. Dios las usa para restaurarnos, para hablar a nuestro corazón. Así que Dios de pronto te llevará a pasar desiertos espirituales. En los desiertos espirituales Dios te quitará el ruido. Porque muchas veces tú estás hablando con el uno, con el otro, con el sutanito y menganito, pero no estás hablando con Dios. Tú vas al del lado y le dices que mira lo que estoy viviendo, y vas al otro y mira lo que me está pasando, y todo el mundo sabe lo que estás pasando, pero Dios no lo sabe. Así que las pruebas es para que tú te comuniques con Dios. Por eso Dios te llevará al desierto para quitarte los ruidos. Dios te separa de personas que no te edifican. Dios te separa de personas que te quieren llevar al mal, que te quiere separar de las cosas de Dios. Entiéndelo, iglesia, no te encuentres peleando con Dios en medio de tu prueba. En las pruebas Dios nos lleva es para alinearnos con Él y para que escuchemos su Santo Espíritu.
Job era un hombre recto, dice la Biblia, y lo dijo Dios. Dios habló con Satanás y le dijo: ¿no habrás visto a mi siervo Job? Te vi que estaba rodeando la tierra. ¿No habrás visto a mi siervo Job? Recto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, me impacta que Dios haya dicho eso de Job. No lo decía la gente, lo decía Dios. Y a pesar de que Job perdió todo, perdió sus ganados, perdió sus siervos, perdió sus criados, perdió a sus hijos, perdió lo más preciado que tenía, que eran sus hijos, Job nunca maldijo al Señor. Maldijo su nacimiento, pero nunca se encontró peleando contra Dios, nunca maldijo a Dios. Incluso su mujer, su esposa, le decía: ¿por qué no maldices a Dios y muérete de una vez? Vaya mujer. Mujeres, esposas, ¿cómo somos con nuestros esposos? ¿Los bendecimos? ¿O realmente usamos las palabras de esta mujer de Job? Imagínate encontrarte con una mujer así. Él estaba lleno de sarna, su cuerpo se estaba pudriendo, lo perdió todo, quedó en la ruina. De la noche a la mañana Satanás le quitó todo. Fue Satanás, no fue Dios, fue Satanás. Pero luego, cuando él tuvo esa conversación con Dios, si lo quieren leer todo el libro, es maravilloso. Cuando Job tuvo esa conversación con Dios, el Señor empezó a revelarle: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo, cuando creé las estrellas, cuando creé el círculo de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Dios estaba ahí. Empezó a revelarle a Job toda la creación. Empezó a revelarle cosas ocultas que Job no conocía. Empezó a llevarlo a otra dimensión de fe, a otra dimensión espiritual, donde Job estaba siendo lleno del poder de Dios en medio de su mayor prueba. Las pruebas nos alinean con Dios. Las pruebas nos llevan a conocer a Dios en otra manera, en otra dimensión de fe, en otra dimensión espiritual. Tú estás hablando con Dios, estás recibiendo toda la revelación del Espíritu Santo de Dios y te va a levantar de ahí, en el nombre de Jesús. Si estás pasando una prueba, en el nombre de Jesús, escucha lo que Dios quiere hablar a tu corazón y levántate. En las pruebas no nos podemos quedar en el suelo, te levantas y sigues avanzando, amén. En las pruebas necesitas tener mayor dependencia del Espíritu de Dios en tu vida. Aprovecha las pruebas para que te refine, para que te haga más santo, más que escuches más al Espíritu de Dios. Que Dios te empiece a revelar los pecados ocultos, las iniquidades con las que tenemos que luchar, con las que tenemos que romper. Que Dios te santifique, que Dios forme en ti el carácter de Cristo. Que si tienes un temperamento que aún no está alineado con el Señor, empieza a decirle: Señor, alinea mi temperamento. Quiero que tu Santo Espíritu me limpie, me santifique. Aprovecha las pruebas para que Dios te forme como un líder. Dios está formándonos a nosotros. ¿Saben por qué no ha venido más gente? Porque aún no hemos pasado las pruebas que cada uno tenemos que pasar. Porque Dios no quiere que esta iglesia se llene de gente que tiene necesidad, sin que los demás estemos inmaduros, como niños espirituales que aún tienen necesidad de tomar leche, cuando ya tendríamos que estar comiendo carne y pescado. ¿Me entienden? Estoy hablando a los maduros, a los líderes. Y Dios te está formando, pero tenemos que pasar el proceso. En las pruebas aprendemos a disfrutar de la compañía del Espíritu Santo. Así que si tú estás pasando una prueba, busca al Espíritu de Dios. Dile: Señor, necesito que me limpies, que me hables, me santifiques, que me reveles, Señor, esta prueba que estoy pasando. ¿Por qué? Es que quieres tratar en mí. Yo me acuerdo una vez que estaba en Colombia, me dio un brote de colitis ulcerosa. Casi me muero porque estaba por allá sumergida en un pueblo donde para salir a la ciudad había muchos baches en la carretera porque era carretera destapada. Y yo no podía ni dar el paso.
de lo mal que estaba. Casi me muero, vomitaba sangre, tenía diarreas de sangre, fue horrible, casi me muero, no toleraba ni el agua en mi estómago. Un mes entero estuve así muy mal, hasta que yo le dije al Señor en mi mente, porque no podía articular palabra del dolor que padecía. Le dije: Señor, ¿qué me estás tratando con esto? Y el Espíritu Santo me habló, me dijo lo que estaba tratando en mí, me dijo: tu carácter. Porque era un carácter malo, agrio, que no le agrada al Espíritu Santo. Y yo sonreí, porque ya sabía que era una prueba de Dios, no era un ataque. Los ataques son diferentes, no era un castigo. Pero Dios me sanó. En ese momento, cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo, me sanó, me liberó, me quitó la colitis ulcerosa en ese momento. Dios me sanó. ¿Por qué? Porque Él me habló: te estoy tratando tu carácter. ¿Sí? Entonces es importante discernir qué es lo que Dios está tratando con nosotros. Ahora, los ataques. Un ataque es cuando el enemigo hace un intento de matar a alguien que tiene propósito. Y yo pregunto, anoche me venía hasta la mente, ¿cuántos de aquí los han intentado abortar? No levante su mano, tenla ahí como ve contando. ¿A cuántos nos han intentado abortar? ¿A cuántos en el parto casi te mueres? ¿A cuántos el diablo te quiso matar cuando era niño? ¿A cuántos el diablo quiso matar cuando era un adolescente? ¿A cuántos han tenido accidentes en los cuales ya no estarías vivo? ¿Cuántos han estado sumergidos entre drogas, alcoholismo, donde hubiéramos cogido un coma etílico o una sobredosis y ya no existirías? ¿A cuántos han intentado robar donde cualquiera te hubiera matado ahí? Con cuchillo, con espada, con botellas rotas, con pistola. Muchos, porque la mayoría somos latinos, ¿verdad? Y gracias a Dios que aquí no venga eso en el nombre de Jesús. Reprendemos la delincuencia de este país. El diablo te ha intentado matar de muchas maneras y de muchas ocasiones. ¿Por qué? Si tú estás llevando una cuenta, te estarás dando cuenta que el diablo te quería matar, ¿sí? Entonces, ¿por qué te quiere matar el diablo? Porque tienes un llamado, porque tienes un propósito divino. Un ataque son los intentos de Satanás cuando descubre que en ti hay un llamado, cuando descubre que en ti hay una asignación divina para lo cual Dios te quiere empoderar. Ahora, cuando descubres que sobre tu familia, sobre tu matrimonio e hijos hay algo poderoso de parte de Dios, porque Dios cuando te llama no solo te llama a ti individualmente, Dios llama en equipo, toda tu casa, toda tu familia, el matrimonio y los hijos al completo, ¿sí? No creas que solamente Dios te llamó a ti porque eres el mejor del mundo, no, Dios llama a la familia al completo. Entonces, cuando descubres que sobre tu familia hay una asignación divina, prepárate a pelear, porque el diablo te va a atacar. Cuando vienen tiempos de ataques, quiere decir que vas bien. Quiere decir que al diablo no le gusta lo que estás haciendo. Cuando viene el enemigo a amenazarte, a mí el diablo me ha dicho: te mataré si sigues predicando. Y yo me levanté y le dije: calla, Satanás, te vas fuera, porque yo voy a seguir predicando hasta que me quede sin aliento. El diablo viene a amenazarte y te dice: te quitaré la vida, voy a destruirte, no vales nada. ¿Para qué vienes al culto? Si mira lo falso que eres, no vengas al culto. ¿Para qué? Si allí todos son unos hipócritas. Quiero decirte, de parte del Espíritu Santo de Dios, la iglesia de Jesucristo no vienen santos. Venimos todos enfermos y cargados de pecado. Y venimos a buscar a nuestro médico sanador. Así que si tú crees que a la iglesia no vienes, que porque aquí todos somos hipócritas, quiero decirte, si todos tenemos muchísimo pecado, pero estamos en un proceso donde Dios nos tiene que arrancar el pecado totalmente, porque no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, porque en el momento en que cada uno de nosotros entramos a una iglesia, ya es imperfecta,
porque no hay hombre perfecto, solo Jesús es perfecto. Y todos fallamos muchas veces. Muchas veces hasta con el mínimo pensamiento fallamos y contristamos al Señor y deshonramos al Señor. Cuando hay un ataque, se libran batallas espirituales muy agresivas, muy fuertes. Cuando un matrimonio está bajo ataques, porque Dios tiene sus ojos puestos en ese matrimonio. Cuando hay un hijo que está bajo ataque, un adolescente, un niño, cúbrelo, porque sobre ese niño hay un llamado. Cuando los hijos, tú ves niños que se enferman y se enferman y se enferman y parece que no se levantan. Cúbrelo, empieza a guerrear y a pelear por tus hijos, porque ese niño tiene llamado, esa niña tiene llamado. Amén. Cada vez que el enemigo te pone trabas, cuando el diablo nos pone obstáculos para que uno caiga, para que uno se deslice, para que uno tropiece, para que volvamos a hacer lo mismo de antes, para caer en los mismos viejos pecados, el diablo intenta obstaculizar los planes y los propósitos de Dios para que tú no llegues al cumplimiento de tu destino profético. El diablo siempre va a empezar a ponerte obstáculos. Te va a poner la mujer más hermosa del mundo para que tú caigas. Mujeres, el diablo te va a poner el hombre más guapo del mundo para que tú caigas. Pero tú te vas a parar en el nombre de Jesús y vas a decir: en el nombre de Jesús, yo echo fuera a Satanás, porque sobre mi vida hay un llamado de parte de Dios. Y se tienen que levantar como guerreros. Nos tenemos que levantar. Somos una iglesia apostólica y profética y tenemos un llamado para las naciones. Si tú quieres estar quieto, sentado, estancado en una silla, puedes irte a otra iglesia tranquilamente. Si tú no quieres hacer nada y que el diablo no, en teoría, no te haga nada, tranquilo, te puedes ir a otra iglesia. Verás cómo el diablo te va a envolver en una religiosidad hasta que te apartas del Señor. Porque ese es el plan del enemigo, que volvamos a caer en los mismos pecados de antes. La iglesia primitiva, los apóstoles que Jesús preparó, Jesús los asignó para llevar las buenas nuevas a sus discípulos. Y hubo un ataque tremendo. Sobre los discípulos hubo un ataque tremendo. Ellos no podían predicar libremente, ellos se tenían que esconder. Ellos tenían que predicar a escondidas, ellos tenían que enviar las cartas a escondidas con tal de que los fariseos y los sacerdotes de ese tiempo no los descubrieran. ¿Por qué? Porque el diablo quería callar y silenciar las voces de esos evangelistas, y muchos murieron. A Esteban lo mataron a pedradas, a otros los encarcelaron, a otros los colgaron, a Pedro lo colgaron en una cruz boca abajo, y todos murieron de una manera fatal. El único que quedó vivo fue el apóstol Juan, y eso porque se fue a esconder a la isla de Patmos, que era una cárcel. A él no lo metieron en esa cárcel, él se escondió allí, y desde allá él enviaba cartas. Revelación, el libro de Apocalipsis fue revelado y fue escrito por el apóstol Juan, porque Dios lo reveló. Era el único apóstol que quedaba, y quedaba vivo por la gloria de Dios. Él murió de viejo, pero no crean que no pasó luchas. Lo quemaron en aceite hirviendo. Se tenía que esconder para predicar. Y nosotros que tenemos la oportunidad de predicar aquí en este país, de momento, gloria a Dios, no lo haces. Muchos amigos tuyos, compañeros de trabajo, de estudios, seguro que no saben que tú eres un cristiano. Seguro que no saben que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y tenemos que empezar a predicar. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue encarcelado, cuando lo iban a matar? Yo no me imagino que ellos estaban diciendo: Señor, por favor, ten misericordia de Pedro, que no lo maten. No, yo creo que ellos se reunieron en esa casa y estaban orando y peleando y librando batallas espirituales, y estaban echando fuera al diablo para que el apóstol Pedro no fuera
no fuera asesinado. ¿Se acuerdan que el Señor lo sacó? Si no lo saben, léanse todo el Nuevo Testamento. Ahí van a ver los hechos de los apóstoles. El libro de Hechos son los hechos, lo que ellos hicieron. Los evangelios, léetelos. Las cartas de Pablo, léetelas para que veas todo lo que pasaron. Y el ángel lo rescató. Y Pedro llegó allá y tocó la puerta. Oiga, y la que le abrió la puerta estaba tan impactada que le cerró la puerta. Y lo dejó afuera. Y fue otra vez adentro y decía, no me la van a creer, Pedro está aquí en la puerta, y lo dejó allá afuera. ¿Cómo estaría? ¿Hasta qué nivel de incredulidad nos lleva a veces nuestra carne o el enemigo, verdad? Porque Dios puede hacer cosas preciosas en tu vida y a través de tu vida. La iglesia primitiva experimentó la oración de guerra espiritual con mucha fuerza, pero fue porque lo vivieron en sus carnes. Y la familia está bajo ataque continuo. En los colegios, en los institutos, ¿qué quieren distorsionar? La familia de Dios, el género por el cual hemos sido creados. Si eres hombre, si eres mujer, el diablo se quiere meter en los institutos, en los colegios. Y no puede ser que nosotros nos quedamos de brazos cruzados mientras el enemigo viene a implantar tanta ideología rara en la mente de nuestros hijos. ¿Por qué quiere el diablo dañar la mente y la identidad de nuestros hijos? Para poder dañar lo que Dios ha diseñado en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Y los ataques vienen. Él quiere producir un silencio en nuestra boca para producir un ataque espiritual y para producir una parálisis. Porque cuando uno se llena de miedo y dice, ay, yo no le voy a hablar de Cristo a esta señora porque, claro, por ahí va y me grita. Entonces viene la parálisis. Ay, no me voy a meter con Satanás porque no quiero que me den ataques. No quiero que me ataque, ¿no? Es que Satanás se va a meter en tu casa, le invites o no. Él es un usurpador. Es el padre de la mentira. Y lo tenemos que echar fuera en el nombre de Jesús. La familia al continuamente está bajo ataque. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando Dios te dice fortaleceos en el Señor, quiere decirte levántate, renuévate, empieza a orar, empieza a hacer guerra espiritual, empieza a ayunar, levántate, eso es fortalecerte, empieza a congregarte. Los que no se congregan se bajonean espiritualmente, después están fríos. Fortaleceos en el Señor. No te vas a fortalecer si no oyes la palabra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo continuamente está acechando, busca cómo dañar tu vida. Busca cómo dañar tu imagen, busca cómo dañar tu integridad, cómo dañar tu familia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, es decir, nuestra guerra no es contra tu hermano, tu guerra no es contra tu esposo, ni es contra tus padres, ni es contra tus jefes, ni contra tus compañeros de trabajo. Nuestra guerra es contra los demonios que habitan en el segundo cielo, en el primer cielo, están deteniendo las bendiciones que Dios tiene para traernos. Habitan en las regiones terrenales, ellos están en el aire. Intentan dañar, intentan poner accidentes, destruir, contaminarnos. Así que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Por tanto, cuando la Biblia habla por tanto, quiere decir, mira todo lo que hay antes, así que prepárate.
Por tanto, es una continuación. ¿Qué tenemos que hacer en medio de esa guerra espiritual? ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay muchos demonios que nos están atormentando. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, lo sigue diciendo, no sé si lo están leyendo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo, con la preparación, con la pasión por anunciar el evangelio de la paz. Tomad el yelmo de la salvación. Tomad el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tienes que afilar tu espada continuamente. Y afilamos nuestra espada cuando estamos orando, cuando estamos ayunando, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos rompiendo nuestra religiosidad. Porque hay gente que lee la Biblia solamente para atacar. Se creen tan santos y tan religiosos que lo único que vienen a la iglesia es atacar a los siervos. Y no puede ser eso. La espada es para dañar y romper las obras del diablo, para destruir los ataques de Satanás. Tu lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra los demonios. Y ahí es donde nos tenemos que levantar como iglesia, como poderosos guerreros, que cada vez que el diablo venga a atacarnos con enfermedad, yo me revisto de poder y autoridad, tomo la espada del Espíritu y le rompo el poder de las tinieblas, corto todo espíritu de enfermedad o espíritus demoníacos que vienen a obstaculizar tu llamado y tu ministerio. El enemigo no se va a quedar manicruzado cuando la iglesia va avanzando. Y no podemos estar solos, necesitamos guerreros, ejércitos de hombres y mujeres fuertes y guerreros que se levanten en el poder de Dios para poder batallar contra las fuerzas de las tinieblas. Amén. Amén. Cuando estamos bajo ataque, se hace guerra espiritual. ¿Ve? Cuando estamos en pruebas, buscamos al Espíritu Santo. Ahí no es momento de hacer guerra espiritual. En pruebas se busca la dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que corregir en mi vida? ¿Qué me estás tratando? Pero cuando estamos bajo ataque, por eso hay que tener discernimiento. Cuando estamos bajo ataque, hay que hacer guerra espiritual, hay que orar, hay que ayunar, hay que echar fuera a Satanás, que él no se venga a robar lo que ya Dios me asignó. Porque sobre tu vida hay una asignación. Sobre mi vida hay una asignación. ¿Qué me ha dado Dios? Dios me ha dado un esposo. Dios me ha dado 2 hijos preciosos. Dios me ha dado una congregación. Yo voy a pelear por lo que ya Dios me dio. Ahora, ¿qué te ha dado Dios? Porque a veces uno no sabe lo que Dios le ha dado. Estás peleando contra tu esposo o contra tu esposa. No sabes el regalo que Dios te ha dado. Estás peleando contra tus hijos. No sabes el regalo que Dios te ha dado. Nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra Satanás. Amén. El enemigo viene a querer destruir, a querer derribar lo que Dios ya te ha dado. Y intenta continuamente y planea. Él tiene planes de premeditación para romper, para dañar lo que ya Dios nos ha dado. Por eso es que necesitamos revestirnos continuamente de toda la armadura de Dios y estar firmes. Tienes que estar firme, bien posicionado donde Dios te quiere. Donde Dios quiere que tú eches raíces y te establezcas y crezcas y des buen fruto. Necesitamos estar alertas para derribar las fuerzas del enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra el enemigo y son espíritus demoníacos que continuamente ellos planean, ellos hacen diseños en las tinieblas para dañar nuestra vida. Cada vez que tú te empiezas a enfriar y dices, hoy hace mucho frío, no voy a ir a la iglesia, lo veré por internet. Hoy hace mucho calor, mejor me voy a la playa. No, y empiezas a planear, mejor me voy a la discoteca, mejor me voy a tal lado, mejor me voy con mis amigos, mejor. Así planea el diablo. Y él te va envolviendo en un letargo espiritual.
El letargo espiritual es una serpiente que te va envolviendo de los pies, así me lo ha revelado el Señor, de los pies a la cabeza. Él te va envolviendo, te va atando y te va asfixiando la vida espiritual. Cuando te das cuenta ya no puedes orar, ya te cuesta, ya no tienes sueño, ya no tienes revelación, ya no tienes pasión por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque te has dejado enfriar, porque no te has dado cuenta. Por eso tenemos que hacer guerra espiritual para resistir el día malo, para que podamos resistir. Cuando el enemigo viene y golpea, tú te paras firme. Si tú estás bien firme, el diablo te puede golpear, pero si tú eres como una palmera, estás bien arraigado en la roca, te puede zarandear, pero no te va a arrancar del Señor. No te va a poder mover porque estás firme. Pero si tus raíces no están bien arraigadas y continuamente estás sube y baja con ese desánimo, hoy voy a la iglesia, 3 meses no voy, no vas a sembrarte bien firme. Tenemos que afirmarnos en el Señor, tenemos que tener la plena confianza, la convicción, la fe de que lo que hoy estás viviendo es pasajero, que este ataque que ha sobrevenido son intentos del diablo para dañar el diseño de Dios en tu vida o en tus hijos, pero Él no puede contigo. Él no podrá detener la victoria que está en camino, porque ya Dios lo mostró. Tenemos que caminar en la palabra profética. Cuando Dios ha hablado algo, esa es la meta. Obviamente el diablo va a estar poniendo obstáculos. ¿Se acuerdan? Predicó la hermana Claudia, el hermano Carlos. Él va a estar poniendo obstáculos. Ahora, ¿qué haces mientras el diablo te ataca? Tú empuñas la espada, te preparas y derribas toda fuerza de las tinieblas. Pero para hacer guerra espiritual, tienes que andar en santidad. No te pongas a pelear contra demonios cuando tu vida espiritual es una mentira. Por eso Dios nos llama a andar en santidad. Porque cuando estás en el Señor arraigado, estás firme en lo que Dios te ha hablado, en lo que Dios te ha dicho, en la visión de la iglesia, estás congregándote, estás haciendo tu discipulado, estás haciendo lo que Dios te va diciendo. Entonces hay una cobertura especial sobre tu vida y empiezas a hablar y a orar con autoridad. ¿Por qué nos falta autoridad? Porque muchas veces dices, es que yo reprendo a Satanás, pero es que él sigue ahí. Te falta autoridad. ¿Por qué te falta autoridad? Porque hay pecado oculto. ¿Por qué hay pecado oculto? Porque lo queremos tapar. Y es muy fácil tapar, pero es difícil confesar. Y la palabra nos dice que si venimos al Señor y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el diablo quiere que tú estés calladito, calladita, ocultando pecado. Porque si lo sacas a la luz, entonces ahí te levantas como un guerrero. Sí que es verdad que muchas veces nos avergüenza nuestro pecado. Yo tenía una libreta entera de todos los pecados que escribí. Y después Dios sacó mucho más. Pero ¿qué ha hecho el Señor? Va limpiando, va sanando, va liberando, va desarraigando para poder edificar y plantar en mí. Y tú tienes que derribar, desarraigar, tienes que confesar para que el diablo no tenga autoridad sobre tu vida, para que él no tenga actas de decretos en tu contra. Necesitas caminar en autoridad, caminar en fe con pasos firmes. Te congregas aunque no tengas fuerzas, te congregas aunque estés bajo ataque, porque es ahí donde el diablo no va a poder contigo, porque ahí es donde te vas a fortalecer en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Ya estoy acabando. Tercer punto es disciplina o castigo. Cuando tú estás viviendo en desobediencia delante de Dios, necesitamos humillarnos delante del Señor. Necesitamos rendirnos totalmente. Necesitamos pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios, humillarnos.
Necesitamos arrepentimiento de todos nuestros pecados y tener un verdadero encuentro con Dios. Cada vez que estamos en desobediencia, tenemos que saber que eso trae consecuencias. Después no digas, ay, porque Dios permitió esto, y porque Dios esto, y porque Dios esto. Y solemos echarle la culpa a Dios de nuestros pecados. El pecado trae consecuencias y necesitamos arrepentirnos. Recuerda que el arrepentimiento trae frutos buenos. El arrepentimiento trae buenos frutos y cada vez que estamos en desobediencia tenemos que confesarlo y arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado. Las consecuencias son problemas. Uno después se tiene que levantar y a veces uno dice, mira, Señor, agacho la cabeza y que pase el chaparrón. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestro pecado, sacarlo a la luz para que el diablo no venga como un acusador. Porque el diablo viene a acusarte. Cuando estás orando en tu casa, en tu cama, el diablo viene y te dice, ¿para qué estás orando? Si haces esto, esto y esto. Entonces ya la persona, para no confesarlo, deja de orar. Escúchame, nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado muchísimas veces. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirme, sacar a la luz mi pecado, para que el diablo no venga a acusarme. Y si hay algo de lo que Satanás te está acusando, confiésalo a tu pastor, a tu discipulador. Porque en nuestra boca hay poder y autoridad. Y cuando el diablo viene a acusarnos es porque hay algo oculto. Entonces hay que sacarlo para tener mayor autoridad contra las fuerzas de las tinieblas. Amén. Ahí se me fue. Aquí. Necesitamos arrepentirnos. Andar en pecado es desobediencia, es fallar a la ley de Dios. El pecado es una transgresión contra las leyes de Dios. Cuando tú le das la espalda al Señor, muchas veces somos muy buenos dando muy buenos consejos, ocultando el pecado, ¿sí? O muchas veces somos muy buenos juzgando a los demás cuando nuestra vida está llena de pecado. Entonces, no te enfoques en mirar a los demás, céntrate en ti. ¿Qué es lo que Dios está tratando en mi vida? ¿Cuál es el pecado que tengo en mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi relación con Dios? Siempre decimos mi esposo y yo, tenemos tanto que trabajar en nuestra vida que no nos queda tiempo de fijarnos en los demás. Estamos tan ocupados en tantas cosas que tenemos que corregir, cambiar, aprender, que no nos queda tiempo. Entonces es importante que te alinees con el Espíritu Santo. Si estás pasando consecuencias o castigo de todo lo que hayas cometido, confiesa. Hay gente que reprende al diablo cuando están en desobediencia. Estás mal, te plagas de demonios. No puedes reprender al diablo cuando tienes pecado oculto. No puedes estar en intercesión, orando, intercediendo por otras personas cuando tienes pecado oculto. ¿Con qué autoridad te estás presentando delante de Dios? Cuando uno va a orar, a interceder, a guerrear, a hacer guerra espiritual, uno tiene que saber que tenemos todas las puertas cerradas. ¿Sí? ¿Me entienden? Estamos formando guerreros, amén. No se puede estar juzgando a los demás con una cara de religiosidad cuando nuestra casa está mal. No podemos. Esas son las iglesias, las vidas religiosas. Somos diferentes y tenemos que ser diferentes. Ya no estamos para estar jugando con el pecado. No estamos para cultivar una iglesia de religiosos. Cuesta mucho ser pastor, cuesta mucho sostener un local. Tiempo, dinero, esfuerzo, trasnocho, ayunos por toda una congregación, oración y clamar a Dios por misericordia. Y no se puede permitir la religiosidad en nuestra vida. Si tú te estás volviendo un religioso, una religiosa, enfócate en Dios. La religiosidad, por la religión, muchas guerras hay. Pero cuando tú te alineas con Dios y tienes una verdadera comunión con Dios, ahí hay presencia del Espíritu Santo que te revela tu pecado,
que nos muestra nuestro pecado y nos dice, lo estás haciendo mal, enfócate, te está yendo por mal camino, alinéate, ¿sí? Entonces, necesitamos tomar autoridad, necesitamos enderezar el camino torcido. Y para resumir, invito al grupo de alabanza. Tienes que preguntarte, a ver, ¿qué estoy viviendo? ¿Estoy pasando pruebas? ¿Lo que estoy viviendo es un ataque? ¿O lo que estoy viviendo son consecuencias de mi pecado, es castigo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Pruebas, ataques o castigo? O si tú no estás viviendo nada, mayor comunión con Dios, porque algo está pasando mal en ti, algo está fallando en nuestro interior. Cuando estamos tan quietos, algo está pasando. Satanás se está enquistando por ahí, no te has dado cuenta. Satanás se entra a nuestra casa, se sienta a tomar café y uno no se da cuenta. Así que, ¿qué estoy viviendo? Si es una prueba, necesitas buscar al Espíritu Santo y escuchar lo que Él tiene para enseñarnos, para corregirnos. Si estás bajo ataque, necesitas tomar espada, lanza y jabalina, las armas que Dios te dio, y reprender a Satanás de tu vida. Recuerda cubrirte, ponerte la armadura de Dios, cubrirte con la sangre de Cristo, cerrar puertas. Cualquier puerta abierta en tu vida va a ser consecuencia. Si estás viviendo en desobediencia, arrepiéntete, humíllate delante de Dios. Apártate del pecado para que venga, como dice la palabra en 1 Pedro, para que vengan sobre tu vida tiempos de refrigerio. Amén. Los invito a que nos pongamos en pie, vamos a alabar al Señor.